Gracias, señor presidente. Colegas legisladores, quiero emitir un saludo cordial a la ciudadanía que nos observa en cada una de las sesiones como legisladores. Y con ello también extiendo un saludo muy especial a mi querida provincia de Loja, donde seguimos clamando por seguridad, trabajo, salud, así como todo el país. Y que, por supuesto, no me cansaré de recordar al actual gobierno y seguir insistiendo en las políticas públicas necesarias para las fronteras. Ahora bien, la suspicaz crónica del informe ya se presentía, y qué es lo que se va a venir, ¿no? Y es que entre varios memorandos que han sido remitidos por la Comisión de Fiscalización, se desprende cómo es que de conocimiento público la recomendación de no continuar con el juicio político en contra del presidente de la República. Sin embargo, es importante recalcar que el máximo órgano de decisión de acuerdo a la ley de la función legislativa está compuesto por la totalidad de los y las asambleístas, en sentido que le responde o que le corresponde exclusivamente a este pleno decidir. Esto en relación al artículo 142, y piden, colegas asambleístas, en democracia como la voluntad y en mayoría podemos dar un paso o no para que continúe este juicio político. Y a esta ley orgánica, la función legislativa, a la que nosotros nos debemos. Lo que sí quiero dejar constancia a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades que conforman cada función del Estado es de la independencia de cada función y de las competencias específicas contenidas en la norma suprema y las leyes infraconstitucionales de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Por lo tanto, el utilizar artilugios o intentos de mecanismos de defensa con menoscabo a la independencia es algo que no podemos permitir. Y hago alusión a esto porque antes de la aprobación de este informe, oh sorpresa, un pronunciamiento fugaz e inmediato por parte del Procurador General del Estado, con oficio 01992, el 5 de mayo, resuelve una consulta condescendiente o afortunada sobre el alcance jurídico y extralimitado al artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Rotundamente expreso mi rechazo ante esta actuación por parte del procurador, porque la consulta no fue efectuada por la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, sino desde otra función del Estado. Adicionalmente, se debe considerar la sentencia de la Corte Constitucional número 00209 SANCC señalada en la misma resolución en la página 34, último párrafo, cito: la Corte Constitucional del Ecuador, órgano rector de la justicia constitucional, se convierte en la máxima instancia de interpretación y control constitucional. El procurador no debió pronunciarse. Uno, porque la Corte Constitucional ya se había pronunciado. Dos, porque la narrativa en la consulta interpreta la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional extralimitado sus funciones. Y tres, porque la misma Constitución, en su artículo 237, numeral 3, menciona que se pronunciará solo en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. Y es que la competencia de interpretación de las leyes orgánicas, acorde al artículo 133 de nuestra Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional. Además, el dictamen 1-23DJ, 23 de fecha 29 de marzo de 2023, cuya resolución jurídica número 98 señala: finalmente, esta Corte debe recordar a la Asamblea Nacional que este procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa. Así, esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin rigurosidad debida por parte de los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Por lo que esta magistratura exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observación a la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político.
Pero más allá de eso, el señor procurador debe cumplir con sus funciones y ser abogado del Estado y no ser abogado particular del presidente o de las autoridades que le convenga emitir informes. Basta ya de ese afán de no permitir que el juicio político avance y se conozca en el Pleno, o que sus funciones se presten para ser vasallos de la autoridad de turno. La Corte ya indicó que nuestras facultades de control político nos corresponde a los 137 asambleístas y, por supuesto, nosotros debemos tomar la decisión hoy de continuar o no con este proceso. Que no nos cause admiración si aparecen otras interpretaciones citando normas o conveniencias sobre textos de consultas, como las normas de interpretación al Código Civil, que estrictamente se señala para el sistema judicial. Yo pregunto, ¿acaso la Corte Constitucional no fue clara en mencionar que es un juicio político? El procurador se confundió de función del Estado, porque el juicio en el ámbito jurisdiccional, en lo civil o penal, son ajenos a este proceso, y eso deberá resolver los jueces competentes. Por tal motivo, y con el debido razonamiento, mi posición será para que continúe el juicio político y que podamos escuchar la versión del presidente y de sus argumentos ante la responsabilidad política sobre el presunto delito de peculado, que así lo ha calificado la Corte Constitucional. Así que dejemos que siga este proceso para escuchar, porque no solamente necesitamos escuchar aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino el país. ¿Qué explicaciones tiene el presidente ante toda esta trama que hemos venido escuchando? Hasta aquí mi palabra, señor presidente.